miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Vino a nacer y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del Hijo de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Cause I met a whip, I trust to find, couldn't hold it again till it's again. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes un capítulo más, una entrega más de este discipulado, Deberes Cristianos. Para mí es un honor estar compartiendo, pero también es una gran responsabilidad delante de Dios y de la iglesia. Así que, pues, sin más preámbulos, permítanme agradecer primeramente a Dios por esta encomienda que hace para conmigo y para con mis hermanos que predican. Agradecer a mi pastor por la responsabilidad y confianza que nos brinda a mí y a mis hermanos, al equipo de producción que hace posible esta transmisión, y a usted, amado hermano, hermana, jóvenes, jovencitas, gracias por recibirnos a través de sus dispositivos. Agradecemos su tiempo, pero también su atención, por favor. Bueno, como dije antes, Deberes Cristianos. Esta es la tercera entrega de nuestro discipulado, y el día de hoy vamos a ver un tema particularmente delicado, no solo en nuestros tiempos, sino desde los principios de la iglesia primitiva. Quiero citar una reflexión muy brevemente, una reflexión de un gran teólogo que ya no está con nosotros, ya partió con el Señor, que dice de la siguiente manera: los creyentes con inmadurez espiritual, que no están fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios, están inclinados a aceptar sin criterio alguno toda clase de errores doctrinales e interpretaciones falsas de las Escrituras.
los cuales son muy propagados por maestros falsos y engañadores en la iglesia. Por eso, debemos aprender a tener discernimiento. El Nuevo Testamento está repleto de advertencias sobre este peligro. Pastor John MacArthur. Hermanos, las doctrinas extrañas de las cuales debemos tener cuidado, y ese es el nombre de esta entrega. Las doctrinas extrañas, también llamadas por el apóstol Pablo doctrinas de demonios, son todas aquellas enseñanzas falsas y engañosas que buscan desviar al creyente de la fe verdadera. Ese es el objetivo de una doctrina extraña, de una doctrina falsa, de una doctrina de demonios. Buscan desviar al creyente de la fe verdadera, sin importar qué tan sutil pueda ser la desviación. Muchas veces las personas suelen pensar que porque es un error pequeñito, pero debemos aprender a discernir, hermano, si de verdad fue un error pequeñito o fue una intención del predicador con un fin ajeno a la edificación de la iglesia. Podemos decir que aun cuando el predicador solamente está desviando un poco la interpretación del texto, con ese pequeño error está cumpliendo un objetivo demoníaco: desviar al creyente de la verdad. Podemos decir que aun cuando el predicador es intachable en su vida cotidiana y predica con aparente sabiduría en busca de un interés personal, con un texto mal aplicado, está cumpliendo un objetivo demoníaco: desviar al creyente de la verdad. Podemos decir que aun cuando el predicador hace milagros y es muy famoso por sus obras, pero aplica un texto a su conveniencia, está cumpliendo un objetivo demoníaco. ¿Cuál? Desviar al creyente de la verdad. Podemos decir que aun cuando el predicador conoce la Biblia y la recita al derecho y al revés, si la predica sin contexto y la ajusta a su idea personal, está cumpliendo un objetivo demoníaco. ¿Cuál objetivo? Desviar al creyente de la verdad. Así que el objetivo de las doctrinas extrañas, hermano, hermana, es desviar al creyente de la verdad que es en Cristo. Oremos. Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias primeramente, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por el perdón de nuestras faltas, por el regalo de la vida eterna, por tu palabra, Señor, gracias. Padre, rogamos a ti en esta hora, te dignes, Señor, escuchar esta petición, Padre. Ayúdanos a compartir tu palabra, a ser edificados, Señor, a encontrar tu instrucción, Señor, y obedecerla. Ayúdanos para que esta palabra se siembre en tierra fértil. Ayúdame, Señor, a expresar de manera correcta tu bendito evangelio, Señor, tu instrucción. Padre, estoy en tus manos completamente. ¿Qué somos delante de ti, Señor? Nada. Por favor, Señor, haz tu obra, Señor, y glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como lo dijo el teólogo MacArthur, en el Nuevo Testamento está repleto de advertencias sobre este peligro. Por tal motivo, trataré de ir un poco rápido. Y aunque citando solamente algunos pasajes, sí te aviso que no es mucho mi estilo de saturar de versículos la prédica, para no andar viajando de un lado a otro y de carta en carta y de evangelio en evangelio y de libro del antiguo y ahora vamos al nuevo. No es mucho mi estilo, sino que regularmente tomo versículos base, versículos eje, y sobre esos desarrollamos el tema. Pero este particularmente sí nos va a llevar de un lado para otro con la escritura, porque como lo dijo la cita que hicimos al principio, está repleto. Y si está repleto de versículos que hablan de este tema, es porque es sumamente importante y o sumamente peligroso. Así que, pues preparémonos, porque vamos a ver muchos versos de la Biblia. Aunque citando solamente algunos, que nos permitan, número 1, evidenciar o identificar las falsas doctrinas. Número 2, no dejarnos llevar por esas doctrinas de demonios. Y número 3, presentar defensa por el santo evangelio y la sana doctrina. Esos son los objetivos de esta entrega. Así que, sin más preámbulos, avancemos. Hebreos 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón
con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Contexto histórico. El escritor de Hebreos relaciona la doctrina extraña con viandas en este versículo, que es comida, viandas es comida, porque hablaba de una doctrina basada en la ley y no en la gracia, es decir, en lo que se había dictado en el Levítico, la ley antigua, y no en la gracia que había traído la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, había falsos maestros en esa época. Cuando escribe el escritor la carta dirigida a los hebreos, habían falsos maestros que enseñaban que además de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, había que respetar la abstinencia de ciertos alimentos, como lo marcaba la ley, la cual para los cristianos ya había quedado totalmente abrogada, totalmente caducada. Ese es el contexto histórico de esta porción a los hebreos. Por eso nos dice el texto: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia en Cristo, no con la ley y sus tradiciones, Y aquí, hermanos, tenemos un buen punto de partida para el tema. Todo aquel que en nuestros días, que actualmente quiere mezclar la gracia con las tradiciones de la ley, está sujeto a doctrina extraña, según el escritor de Hebreos. Eso en el contexto histórico de este pasaje. Y actualmente, toda iglesia, toda congregación que quiere mezclar la ley con la gracia que es en Cristo, está dando una doctrina extraña y está encaminado a desviar la mirada. Bueno, ahorita lo vamos a ver. En un contexto actual, las iglesias que mezclan la gracia que es en Cristo Jesús con las regulaciones de la ley antigua están encaminadas a quitar la mirada de la gracia. Esto es muy peligroso. Por ejemplo, iglesias que predican a Cristo en nuestros días, que se dicen cristianas porque son cristianas, pero todavía hacen celebraciones como el Shabbat, como la fiesta de los panes sin levadura, como la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Hermanos, esas iglesias tienen una doctrina extraña para nosotros en nuestros días. ¿Por qué? Porque están desviando la mirada de la gracia y se están enfocando en la ley, o están haciendo una mezcla que es peor aún. Entonces, eso es mezclar la ley con la gracia y es doctrina extraña, según Hebreos 13:19 que acabamos de citar. Y ahí es el punto de partida. Ahora bien, en la actualidad, amados hermanos, tenemos otro tipo de doctrinas extrañas o doctrinas de demonios. No solamente mezclar la ley con la gracia, no solamente eso, sino otro tipo de doctrinas extrañas. Pero antes, permíteme excluir de este mensaje, de esta entrega del discipulado, permíteme excluir algunas religiones y sectas. Por ejemplo, católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué las excluyo? ¿Por qué las dejo fuera de esta entrega? Porque ciertamente y seguramente a nosotros ya no nos van a convencer de seguir esas doctrinas, de ir en pos de esas creencias. Pero, ¿qué tal si la falsa doctrina se infiltra de manera sutil en la iglesia de Cristo? A usted y a mí ya no nos van a hablar de los ídolos en la religión católica, ni del libro y la revelación de los testigos de Jehová, ni tampoco del libro del Mormón que encontraron en no sé dónde. Ya no nos van a convencer de eso, porque ya creímos en Cristo Jesús. Lo peligroso es de que dentro de la iglesia de Cristo se puede infiltrar la doctrina falsa, extraña o de demonios. Y lo peor, de manera tan sutil que muchos ni lo perciben. Aquí, en este tipo de infiltraciones, es donde vamos a desarrollar nuestra enseñanza. Ya vimos que los católicos y las sectas como los testigos de Jehová quedan fuera por esta vez, pero nos vamos a enfocar en doctrinas extrañas que se infiltran dentro de la iglesia de Cristo. Vamos a verlo por incisos, hermanos, para los que toman nota o para hacerlo más entendible. Inciso A. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios más comunes en nuestros días?
usted vaya identificando y descalificando este tipo de ministerios. Sí, identificando y descalificando este tipo de ministerios. La doctrina de la prosperidad, aquella donde todo es dinero, pactos, eventos donde cobran, siembra para que Dios te dé no sé qué cosa, dinero, 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 dinero. Dios te quiere ver rico, Dios te quiere ver millonario. Cristo murió en la cruz para que tú tuvieras riquezas económicas, monetarias. Hermano, doctrina de demonios, falso, y a todas luces es falso si lo ponemos a la luz de la Escritura. Doctrina de la prosperidad, hermano, identifique qué ministerios son los que solo hablan de esto y descalifíquelo. Siguiente, doctrina del legalismo. ¿Qué es esto? Salvación por obras. Haz esto para que Dios te salve. Haz aquello para que Dios te salve. Siembra para que Dios te salve. Eso, hermano, eso se parece mucho a la venta de indulgencias de la religión católica, lo cual es totalmente falso y también es grave. ¿Por qué? Porque está desviando al creyente, es más, lo está llevando al infierno, no lo está guiando, sino al tropezadero. Siguiente, la doctrina del humanismo o autosuficiencia, mejor conocida como coaching. Hermanos, este tipo de doctrina es aquella donde los predicadores le hacen sentir y creer al creyente o al asistente, al congregante, que tú puedes, tú eres el mejor, Dios quiere que seas el mejor, el más grande, tú estás primero, tú tienes que ser el mejor en esto, en aquello. El coaching, motivación, motivación, motivación. Tache, hermano, reprueben ese tipo de ministerios. Siguiente, la doctrina del relativismo. ¿Cuál es esta? La hemos escuchado muchas veces, que todos los caminos llevan a Dios y todas las creencias llevan a Dios. Y tu Dios puede ser, o tú puedes ver a Dios en la naturaleza, en una piedra. Hermano, eso es falso, completamente falso. Ciertamente Dios es omnipresente y está en todo lugar, pero no lo podemos ver materializado en una piedra, en el mar. No, eso es materia, es creación de Dios, pero no es Dios en sí mismo, y menos una piedra inanimada, no. Entonces, eso es la doctrina del relativismo, hermano. Eso no existe, es falso, falso como la gente que lo predica. Siguiente, la doctrina del antinomianismo. Antinomianismo, ni se graba el término, está bien difícil, pero antinomianismo significa que Dios ya nos salvó por gracia, y hagas lo que hagas, te vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque ya Dios te salvó. Hermano, eso es falso, porque si Dios te salvó, te hizo nueva criatura, y esta nueva criatura ya no le hace ojitos al pecado, ya no se siente atraída por el pecado. Es más, cuando esta nueva criatura tropieza, se entristece, le fallea a Dios, cómo pudo ocurrir, y evita. Esta nueva criatura va encaminada a lavar las vestiduras cada día. Así que el antinomianismo, la gracia es un permiso para pecar, amados, eso es falso completamente y denigra la gracia de nuestro Señor Jesucristo dada por amor a la humanidad. Siguiente, la doctrina de la negación de la deidad de Cristo. Sí, doctrinas que niegan la deidad de Cristo. Primeramente, los testigos de Jehová, ya lo sabemos, ellos no ven a Cristo como Dios, que es, niegan su deidad. Otro, la Biblia Nueva Versión Internacional. Sí, hermanos, la Biblia Nueva Versión Internacional niega la deidad de Cristo, y aquí no me voy a meter porque sería profundizar demasiado, pero si alguien tiene alguna duda o quiere el sustento de que la Biblia Nueva Versión Internacional debemos evitarla, o si la tiene, que sea solamente para consulta y probar que realmente tiene versículos mutilados respecto a la Reina Valera. Yo por eso tengo esa versión, nada más para probar que tiene versículos mutilados que no están en la Valera, y que niega la deidad de Cristo, y que tiene versículos cambiados. ¿Para qué? Para que no veamos a Jesús, a Cristo, como Dios. A que esa Biblia, hermano, repruébela. Esa Biblia no nos sirve a nosotros ni a nadie. ¿Ya? Y otra cosa, no pertenece a la sociedad, a la Unión de Sociedades Bíblicas, no. Es una empresa independiente norteamericana, pero bueno, no digo más porque sería meternos más a fondo, pero si alguien quiere el sustento, con todo gusto me lo pregunta y adelante. Bueno,
Testigos de Jehová y la NBI niegan la deidad de Cristo. Siguiente, la doctrina de la positividad. Mucho cuidado, hermanos, porque hasta como creyentes evangélicos a veces piensa positivo, piensa lo mejor, piensa y vas a atraer, piensa, siéntete millonario y vas a atraer, piénsalo y lo decretas y se te cumple, hermano. Tan falso como las personas que lo predican. Siguiente, doctrina de falsos milagros, falsas liberaciones de demonios y falsas sanidades que van pegados con los de decreta, profetiza y establece. Hermano, todo eso es falso. Son personas que arman un circo y usan mal el nombre del Espíritu Santo y hacen sanidades ahí y cobraron mucho dinero por la entrada, pero realmente no hay sanidades. Y si uno que otro milagro sucede ahí, bueno, pues habrá que ver quién está haciendo ese milagro. A mí en lo personal, hermano, yo estuve en algunas ocasiones en ese tipo de eventos macros y yo personalmente vi cómo personas tiraron sus lentes y cuando las volví a ver, los traían puestos. O sea, son falsos, hermano. Es gente que abusa también de la necesidad y preocupación y de la ignorancia del creyente, diciéndole que está endemoniado. Una persona que se siente triste, a lo mejor pues necesita orar más, necesita leer más la escritura, necesita a su familia. La persona ven, vamos a hacer una liberación, la persona cree que está endemoniada y cae en la trampa, hermano. Hace algunos meses, quizás 3, 4 meses, tuvimos una serie en nuestra congregación donde respondía a una pregunta, la serie respondía a una pregunta: ¿puede el cristiano estar embrujado o endemoniado? Hermano, solo te voy a resumir algo: no puede cohabitar el Espíritu Santo con un demonio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo mora en nosotros, no puede cohabitar con un demonio. Ahora, eso no quiere decir que en la iglesia no pueda haber una persona que necesite liberación. No. ¿Puede en la iglesia, en la congregación, haber una persona que necesite liberación? Sí, sí puede ocurrir. Esa persona está encaminada a ser nueva criatura, pero mientras el Espíritu Santo esté morando en, no puede cohabitar con un demonio. Y si realmente necesita una liberación y es liberada por el poder de Dios, es porque Dios la está preparando para ser una persona conversa, para ser una persona, una nueva criatura. Es también un tema muy profundo, pero en resumen, no, hermano, no todo es demonizar. No todo es liberación de demonios. No, un cristiano lo que necesita es Biblia, oración, ayuno, coinonía, convivencia, abrazo fraternal, apoyo de la congregación. Pero que necesitemos ser liberados cada 8 días, cada semana, porque nos sentimos de tal o cual manera, hermanos, eso es falso. Y de esto se aprovechan este tipo de falsos predicadores. Y por último, las falsas sanidades, que es lo que comentaba. Gente que tira los lentes, los pisa porque ya ve bien y te los encuentras después y ya los traen puestos. Falso como la persona que hace este tipo de milagros. Bueno, ¿por qué dije que fueran descalificando este tipo de ministerios? Primeramente porque es saludable para el pueblo de Cristo, pero sobre todo y más importante, porque el apóstol Pablo indica que a estos falsos maestros y a los que tales cosas predican, los descalifiquemos. Romanos 16, 17 al 18, versa de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Sí, hermano, hay que alejarnos de esas personas, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, connotación en ingenuos, inmaduro, escaso de conocimiento. Así que el inciso A, ¿cuáles son las doctrinas de demonios más comunes? Ya las vimos. De tales personas que predican eso hay que apartarnos, hermano. No más YouTube de ese tipo de predicadores, de ese tipo de doctrinas. Inciso B, ¿qué motiva estas doctrinas y su objetivo espiritual? ¿Qué motiva estas doctrinas y cuál es su objetivo espiritual? Bueno, en lo natural hay un origen carnal. En lo natural, estos falsos maestros regularmente son movidos por la codicia. Sí, les gusta el dinero. El orgullo, les gusta sentirse inflados. Regularmente se autonombran apóstoles. Eso es otra cosa. Apóstoles ya no existen en nuestros días, amados hermanos. El hombre que se haga llamar apóstol, de entrada,
ya está mal en todo. Hace algún tiempo le preguntaban a un teólogo en una sesión de preguntas y respuestas, se paró una hermana y le dijo: ¿cómo sé si mi apóstol está en lo correcto? Antes de que le explicara, el pastor le dijo: está en lo incorrecto. Así, por solo el hecho de autonombrarse apóstol. Igual, quien guste, con todo amor y doctrina, nos sentamos y le explico el por qué ya no hay apóstoles en nuestros días, hermano. Bíblicamente ya no hay. Así que regularmente estos hombres se autonombran apóstol, y cuidadito y no les llames apóstol, se te ocurra decirles pastor, porque te disciplinan si estuvieras en sus congregaciones. Es todo una madeja de arrogancia y orgullo y tiranía. Bueno, son movidos por la codicia, el orgullo y la manipulación a los creyentes. Utilizan la seducción para controlar a la gente, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahora, eso es en lo natural, pero vamos a lo más real. En lo espiritual, estas doctrinas, en lo espiritual, lo espiritual es más real que lo que podemos tocar, que lo tangible. En lo espiritual, estas doctrinas suelen evitar el arrepentimiento y ofrecen un evangelio cómodo. Sí, no exhortan a la santidad. El objetivo espiritual es demoníaco. Ojo aquí, regularmente estos ministerios no llevan al creyente a la santidad. No evitan que el cliente, pues sí, para ellos son clientes, ¿verdad? Que el creyente, no evitan que caiga en pecado. Suelen evitar más bien el arrepentimiento para no incomodar al creyente y el creyente siga metido ahí, y ofrecen un evangelio cómodo y no exhortan a la santidad. El objetivo espiritual, hermanos, es demoníaco. ¿Cuál es? Ya lo vimos hace un momento: alejar al creyente de Cristo y por consiguiente de la salvación, que es por fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Escribe el apóstol Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Mira, hermano, no quiero yo justificar a nadie, pero posiblemente ellos no sepan que están siendo usados por demonios. Quizás lo hacen con un corazón noble, y digo quizás. Dudo mucho que sea así, pero quizás lo hagan con un corazón noble. Sin embargo, tienen cauterizada la conciencia, y eso no los puede justificar. No los puede justificar, hermanos. Así que el apóstol Pablo lo dice claramente: espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Siguiente inciso, C. ¿Cómo se infiltran esas doctrinas en el creyente? Mediante la necesidad de oír y sentir. Mediante la necesidad de oír y sentir lo que el alma busca, no lo que el espíritu busca, sino lo que el alma, las emociones buscan. A esto la Biblia le llama comezón de oír. El trasfondo es la falta de interés en la sana doctrina. Sí, estas doctrinas se infiltran en la iglesia a través de las personas, de los creyentes, que tienen necesidad de oír y sentir lo que el alma desea. Que se sienta, que tiemble, que me caiga, que me impongan manos. Se llama comezón de oír, según la Biblia, y tiene un trasfondo, que es la falta de interés en la sana doctrina. Esto lo tengo marcado en rojo porque lo acabamos de leer en la escritura. Falta de interés en la sana doctrina. Hermanos, ¿cómo podemos identificar a las personas que son susceptibles de caer en las garras de estas doctrinas de demonios? Bueno, son hermanos que tienen pereza de estudiar la palabra, que no sufren, no toleran, no soportan, no se esfuerzan por la sana doctrina, que rechazan la preparación bíblica, que solamente buscan la imposición de manos, los milagros, los testimonios, la algarabía dominical y la profecía personal. Ese tipo de hermanos son los más susceptibles a caer en este tipo de doctrinas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Connotación de fábulas:
ideologías, filosofías, perspectivas, todas falsas. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra ideología, filosofía y perspectiva? Todo lo que estamos viendo allá afuera, hermano. Ideología de género, perspectiva de igualdades, filosofías. Hermano, la sociedad en general, las naciones, están infiltrando una doctrina, aunque parezca una ideología, es una doctrina, la cual no debemos permitir como creyentes. Quiero poner aquí un ejemplo. Mira, este es algo que yo voy a equiparar. Es un ejemplo didáctico nada más. Hubo un lugar donde yo trabajo que el área de mecánicos daba mantenimiento a máquinas y se ensuciaba de grasa las manos, mucho. Entonces tenían un jabón especialmente para quitar la grasa de las máquinas. Entonces iban al área de lavado, se lavaban las manos y le apretaban al dispensador 4 o 5 apretadas y ya hacía espuma y se lavaban, pero quedaba grasa en las manos, quedaba grasa. Entonces Recursos Humanos consigue un jabón especialmente para ese tipo de grasa, y ahora ponen unos dispensadores donde bastaba una porción, se frotaban, se enjuagaban y se acababa la grasa con una sola porción. Bueno, con esto dijeron, bueno, nos vamos a ahorrar mucho de jabón y el consumo se tiene que notar que disminuye. ¿Cuál es la sorpresa? Que en el corte de caja subió al 200% el consumo de jabón. ¿Qué pasó ahí? Bueno, resulta que los trabajadores llegaban al área de lavado, ya tenían la indicación de solamente un apretón, ya sabían que con una dispensación, con una porción de ese producto, se frotaban, se enjuagaban y se acabó la grasa. ¿Pero qué era lo que los llevaba a que apretaban 4, 5, 6 veces? Que no hacía espuma. Ese químico no hacía espuma. Entonces le apretaban muchas veces hasta que medio podía hacer un poquito de espuma y ahora sí, se enjuagaban. Bueno, es un ejemplo didáctico solamente. Así sucede con muchos creyentes. No quieren la limpieza, sino que haga espuma. ¿Me explico? Espero sea didáctico y práctico el ejemplo, pero a veces eso es lo que sucede. La imposición de manos, que tiemble, que mi cuerpo tiemble, que mi cuerpo se sienta con temperatura espiritual, que me caiga al piso, que me impongan las manos todos los hermanos si es posible. No se trata de eso, hermano. La Biblia es clara, la imposición de manos tiene especificaciones y no debe ser a la ligera, por cierto. Entonces, eso ocurría, hermano. Queremos higueras frondosas y no frutos. Queremos jabones espumosos y no que limpien. Lo mismo ocurre con este tipo de hermanos. Bueno, no me detengo más aquí. Inciso D. ¿Cómo evitar caer en doctrinas extrañas? ¿Cómo evitar caer en doctrinas extrañas? Aquí, hermanos, aquí nos vamos a detener un poco. Este punto tiene 2 filos. Uno, para evitar caer en esas doctrinas de demonios, y otro para salir de ahí si es que somos partidarios de esas doctrinas extrañas. Así que aquí nos vamos a detener y lo vamos a ir dando con calma. Efesios capítulo 5, verso 6. Escribe el apóstol Pablo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es un engaño muy peligroso, hermanos, el ofrecer salvación a una persona que profesa ser creyente, pero vive cómodamente en el pecado, persiste en el pecado sin mostrar vergüenza por ni hambre por las cosas puras y santas de Dios. Amados, que nadie los engañe. Nadie los engañe, por favor. Disciernan a través de la palabra. Conozcan la palabra de Dios. Juzguen lo que escuchan, por favor, amados. Juzguen lo que escuchan si es o no bíblico. Recuerden cómo lo hacían los hermanos de Berea. Vemos un predicador, escuchamos y revisamos. No es tan difícil. Y cuando uno tiene hambre y sed de conocer la palabra de Dios, el Espíritu nos revela rápidamente que alguien está predicando algo incorrecto. Siguiente punto de cómo evitar caer en doctrinas extrañas. No aceptes un evangelio diferente jamás. No aceptes un evangelio ni poquito diferente jamás. Gálatas 1, versos 8 y 9. Mas si aún nosotros, los predicadores, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Connotación de anatema, maldito y condenación. Es decir, condenen todo lo que sea diferente a la bendita palabra de Dios. Hermano, no aceptes un evangelio diferente al de Cristo, a la gracia que no es por obras, ni filosofías, ni humanismo, ni shows mediáticos, ni fábulas, ni discursos motivacionales, sino aférrate, hermano, aférrate. Soporta el evangelio que presenta a Cristo y a este crucificado, no al Cristo que te da los millones, no al Cristo que te promete dinero, que te promete materiales, no. Aférrate al evangelio que habla que presenta a Cristo y a este crucificado, al que predica el mensaje completo sin diluir. Aférrate a al evangelio que lo mismo habla del amor de Dios como habla de la ira de Dios, lo mismo habla de la salvación como de la necesidad de santificarse, lo mismo bendice y lo mismo exhorta. Aférrate a ese evangelio, hermano. No hay otro evangelio. Cualquier cosa parecida al evangelio, pero que no es el evangelio, sea anatema, sea maldito y condenémoslo. Ejemplo, seguramente has visto lugares donde lo que más importa es la membresía, la cantidad de personas que asisten, y ya se agregaron otros 100 y ya se agregaron otros 50 y este año crecimos 1000 congregantes más. Bueno, pero ahí no importa si el creyente es un pecador cómodo. Son iglesias llenas de personas que no buscan a Dios, que no aman las cosas santas y puras de Dios. Iglesias llenas de personas que tienen comezón de oír. Esos son sus congregantes, gente almática. Y ahí tienen comezón de oír. Y ahí, desde sus púlpitos, les rascan el oído, suavecito. ¿Y sabes cómo? Con artimañas del error. Así les rascan el oído. Son iglesias disfrazadas de alabanza atractiva y permisividad en su máxima expresión. Nadie cuestiona el pecado, nadie cuestiona el carácter del creyente. Por estas cosas, hermanos, acabamos de leerlo, dice el apóstol Pablo, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estas personas, si no reaccionan, se estarán encaminando a la ira divina. Sí, tristemente. Otro punto, no aceptes la influencia de otras doctrinas en tu familia. Ya hablamos de la iglesia, de la congregación. Ahora vámonos más íntimo, más privado, nuestra familia, hermano. No, fíjate, ahorita ad hoc con el mes de la familia. Bueno, no aceptes la influencia de otras doctrinas en tu familia. Estas doctrinas entran de manera muy sutil. Ya sabemos que son objetivos demoníacos. Quizás no lo percibimos. Ay, ¿cómo va a ser demonio? Sí, objetivos demoníacos en lo espiritual. Y debemos estar alertas para que no nos devoren. Acuérdense, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú te edificas y sobreedificas en la palabra de Dios, no te va a devorar. Te quiero platicar una historia brevemente. Está en Números capítulo 25. Y bueno, todos conocemos la historia de Balaam, aquel mago que fue contratado para maldecir al pueblo hebreo. No lo maldice, sin embargo, el cabezón dio la estrategia de cómo hacer caer al pueblo hebreo. Bueno, conocemos la historia. Ahora vámonos a esta que te voy a platicar. Ya nadie se acordaba a lo mejor de aquel Balaam dando estrategia. Y bueno, resulta que el pueblo hebreo estaba acampando en una región que se llamaba Sittim. Esta región era compartida con moabitas y madianitas. Era compartido con moabitas y madianitas, pueblos enemigos de Dios. Y resulta que los hombres del pueblo de Dios ya estaban fornicando con las mujeres de los madianitas y los moabitas. Y no solo eso, sino que estaban siendo invitados a celebrar los sacrificios de sus dioses falsos. Bueno, Dios trae juicio, hay mortandad, y no obstante, hubo un hombre atrevido, su nombre Simri, y va y se trae a una madianita y está fornicando con ella en una de las tiendas del campamento de Jehová. Creo que la historia pues muchos la hemos leído. Viene otro hombre llamado Finés, un joven valiente, y atraviesa a estos dos mientras están en fornicación, los atraviesa con su lanza. Bueno,
Zimri, el que fue y se trajo a la madianita se llamaba Cozbi, y Finés los atraviesa. Qué bien, esto ha sido predicado como un joven valiente, como un hombre que fornicaba con el pueblo ajeno, pero espérame, esto tiene un trasfondo mucho más espiritual de lo que parece en la historia. Se trataba de hacer caer a la familia de Dios. Se trataba de infiltrar a alguien poderoso que pudiera hacer caer a la familia de Dios. Alguien que les cambiara la doctrina y los llevara a fornicar, a seguir fornicando y a adorar y a celebrar los sacrificios a sus baales, a sus dioses falsos. ¿Usted cree que Cozbi era una prostituta? La que vino, porque dice la escritura que Zimri fue y se trajo a una mujer de los moabitas para compartirla con sus hermanos, para disfrutarla sexualmente. ¿Usted cree que se trajo a una prostituta? No. Era la hija de un gobernante de pueblos. Era una princesa. ¿Usted cree que una princesa va a dejarse tomar por un hebreo y venir y fornicar? No, había un plan demoníaco tras de eso. Así que por muy princesa que la veas, no dejes que entre la doctrina de demonios a tu familia. ¿Ok? Bueno, esa es la historia detrás de Números 25. Siguiente punto: no aceptes la influencia de otras doctrinas en tu trabajo. Ya vimos en la iglesia, ya vimos en la familia, ahora vamos a ver en el trabajo. Mira, tus compañeros de trabajo creen que es normal, ellos lo tienen normalizado, usar la hechicería, ¿sí? Las limpias, los rituales, los sacrificios de aves tienen normal echar mano de la prostitución. Sí, llega la quincena y vamos a un lugar y tomemos a una mujer y le pagamos. Normal. Practicar el esoterismo, ¿sí? Es normal para ellos. Cosas como la cábala, que aunque es una práctica de algunos judíos, no deja de ser misticismo que aprendieron durante la cautividad en Babilonia. O sea, la cábala es la práctica mística de algunos judíos que prevalece de lo que aprendieron de los babilónicos, totalmente demoníaco, por venir del pueblo babilónico. Aunque según estudios, esta surge entre el siglo XII y XIII de esta era, ahí se le dio nombre, pero el misticismo judío viene desde que estuvieron cautivos. Bueno, es normal para ellos. La masonería, totalmente doctrina extraña, doctrina de demonios. Y las apuestas, para nuestros compañeros de trabajo es muy normal apostar. Bueno, te digo algo, cada una de estas características que he mencionado, aunque no lo creas y aunque no lo parezca, tiene un peso y una influencia doctrinal. Yo también me sorprendí, hermano. Tiene un peso y una influencia doctrinal. Aún el sexo pagado, sí, doctrinal. No solamente la contaminación que puede haber física, no. Y no solamente también la transmisión de espíritus, no, tiene una influencia doctrinal. Bueno, espiritualmente tiene como objetivo desviar al creyente de su fe, ¿sí? Para ellos es normal, están en su ambiente, pero para un creyente caer en alguna de estas prácticas es la victoria demoníaca para desviar al creyente de su fe. Así que no aceptemos influencias doctrinales en nuestros trabajos ni en nuestro ámbito social. Te voy a contar otra historia en Génesis 39, la historia de José y la esposa de Potifar. Todos la conocemos y se ha predicado sobre la lealtad de José, la fidelidad, sus principios. Bueno, se han dicho muchas prédicas muy buenas acerca de este tema, pero te quiero compartir algo. En el antiguo Egipto, tener esclavos implicaba que si el amo o el dueño del esclavo quería tener satisfacción sexual del esclavo, este tenía que suplirla. El esclavo era tratado como una posesión de su amo y tenía que hacer en determinados casos prácticas sexuales. ¿Por qué? Porque era su deber como esclavo. Así que si la esposa de Potifar quería tomar a José, ella tenía todo el derecho cultural, porque José estaba como esclavo. Aunque ya estaba puesto a cargo, él era un esclavo. Él pertenecía a otro pueblo y ahí estaba como esclavo, estaba en tierra de servidumbre. Bueno, aún así sabemos la historia. José no le falló a Jehová, él preservó su fe y preservó sus principios y preservó en aquel tiempo la ley del Señor. Así que él
aún que estaba obligado culturalmente, doctrinalmente a hacerlo, dijo no. Mi doctrina, mi fe es primero. Y bueno, conocemos la historia. A veces, pertenecer a algún lugar porque nos pagan o porque ahí trabajamos o por alguna conveniencia, no nos damos cuenta, pero nos está queriendo llevar a una doctrina extraña. No lo hagamos. Aprendamos de esta historia de José y la esposa de Potifar. Él no cayó, aunque culturalmente él tenía un deber. Ella podía tomarlo. Bueno, lo demás de la historia lo conocemos. Siguiente punto. Recuerda que estamos en el inciso de cómo evitar caer en doctrinas extrañas y dije que aquí nos íbamos a detener un poquito. Siguiente punto. Sobreedifícate con la palabra de Dios. De esta forma podrás discernir los espíritus y juzgar las doctrinas de demonios. Sí. Carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 7, escribe el apóstol Pablo: arraigados y sobreedificados, esta palabra importante, sobreedificados en él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es oración. Amados hermanos, el correcto estudio de la palabra te sobreedifica y te hace madurar, además de que forja tu carácter cristiano. Efesios 4, del 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay algunas palabras de estos pasajes que resalté en negritas y te las voy a decir así como van apareciendo. Sobreedificados, no seamos niños fluctuantes, llevados por vientos de doctrina extraña, siguiendo la verdad, y crezcamos, esto es, en Cristo. Palabras sumamente importantes contenidas en este pasaje. Quiero darte un ejemplo muy rápido porque me quedan quizás 4 minutos. Acerca de lo que acaba de decirnos este pasaje. Debemos sobreedificarnos, porque sobreedificarnos nos va a hacer crecer. Ya no seremos como niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Mira, todos sabemos que cuando un bebé nace, su madre le tiene que amamantar. Inclusive ella le debe poner el alimento en la boca al recién nacido. Y el niño se está amamantando gracias a que la mamá le está haciendo prácticamente todo lo necesario para que él coma. Ella le pone la teta en la boca y el bebé comienza a ser alimentado. Pasado un tiempo, la madre desteta al pequeño para que él empiece a comer alimento sólido, un poquito más sólido, papillas, etcétera, y conocemos, bueno, el crecimiento natural. Ahora bien, vámonos al ámbito doctrinal. Cuando conocemos al Señor y llegamos a la congregación y a los pies de Cristo, no sabemos leer la Biblia, no sabemos interpretarla, escuchamos la prédica y nos alimenta el Espíritu, pero de alguna manera nos la pasamos hablando del Señor y hablamos del Señor de manera correcta, pero apenas si leemos la Biblia porque vamos empezando. ¿Qué está sucediendo? Sucede que el Espíritu Santo nos está diciendo qué decir y nos está alimentando. ¿Por qué? Porque estamos recién nacidos en la fe. Pero pasado un tiempo, ya hizo su obra el Espíritu Santo en cuanto a alimentarnos de manera directa, cual el ejemplo que acabo de poner de la madre y el recién nacido. Pero ahora es tiempo de que tomemos la Biblia y comencemos a recibir el alimento de una manera más sólida. Bueno, tristemente hay personas en la fe que tienen 5, 10, 15, 20 años en la doctrina, en el evangelio, y todavía quieren seguir tomando directamente. No quieren alimento sólido, no se ocupan de la palabra, no se ocupan de sobreedificarse, no se ocupan de prepararse. ¿Por qué? Porque todavía quieren seguir como bebés en la fe, viviendo del testimonio, de la imposición de manos, de todas esas cosas. Así que hagamos caso y tomemos el ejemplo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Mira, hermano, si te sobreedificas en la palabra, podrás probar y discernir los espíritus engañadores cuando realmente estés edificado y sobreedificado en la palabra. Fíjate que Martín Lutero decía esto. Cuando inició la Reforma, él decía que descubrió en la palabra de Dios, no en otro lado, en la palabra de Dios, descubrió que estaba siendo engañado por una doctrina de demonios. O sea, él así lo hizo. Ahora sí, hermanos, para terminar, porque me estoy pasando de tiempo y eso no está correcto. ¿Qué debemos hacer para cuidar a la iglesia de estas doctrinas de demonios? Me voy rapidísimo, discúlpeme, hermano. ¿Qué debemos hacer para cuidar a la iglesia de estas doctrinas de demonio? Número 1, o primer punto, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que debemos hacer, hermanos. Aunque esta carta es de aspecto doctrinal, no nos exime como creyentes. Hagamos caso a este punto. Siguiente, aplica la escritura correctamente siempre que hables, hermano. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No dice para motivar, para manipular, para hacer dinero, para hacer indirectas y disensiones en el púlpito. No, apliquemos la escritura correctamente y a quien veamos que no lo está haciendo, hagámoslo saber con toda paciencia y doctrina, hermanos. Seamos cuidadosos. Siguiente, presenta defensa por el evangelio. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. El apóstol Pedro dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado, hermano, esa palabra, preparado, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Último punto, nunca olvides que un pastor de sana doctrina cuida de sí mismo y cuida del rebaño. Es por ello que Pastor Rafael y uniéndome a la misma causa, predicamos el mensaje completo, hermanos, sin diluir. ¿Para qué? Para cuidar a la iglesia de los falsos y de las doctrinas extrañas. Hechos 20, versos 28 y 29. Habla Pablo a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros, pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, dice Pablo, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto lo narra Hechos, pero lo está diciendo el apóstol Pablo. Y hermanos, cierro con esta reflexión. Sana doctrina es predicar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Oremos. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos a comprender tu palabra, a discernir, Señor, los espíritus y las doctrinas, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, te lo suplicamos. Padre, por favor, ayúdanos a edificarnos y sobreedificarnos, Padre. Gracias por la vida de Pastor Rafa, por su preparación para el mensaje de cada domingo. Señor, ayúdanos, Padre, a entender y atesorar cada semana tu palabra y hacer también lo propio en nuestros tiempos, Señor, durante la semana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Perdóname porque me pasé de tiempo. Dios te bendiga. Bye. Cause I met a whip, I trust to find. Couldn't hold it again till it's a dent. I wanna waste